micrófonos, cámaras apagadas, ojalá estén con manos libres, nombre y apellido, y el chat solo para preguntas y que nos ayuda la tía Fran. La clase de hoy, ahí está Elena. Ahora sí empieza a grabar nomás, desde ahora. Hoy día es la clase número 10 de matemáticas y tenemos de título números primos, compuestos, descomposición prima y construcción de ángulos. Todo eso que está en el título lo vimos en la clase 6, 7 y 8, tal como se ve enumerado aquí sus objetivos. Tenemos nuestro libro de matemáticas y nuestro cuaderno de ejercicios, que es donde nosotros realizamos las actividades. Y igual que ayer vamos a hacer un cálculo mental, pero usando el Quizy, ¿ya? Así que voy a ir a poner el Quizy, así que usted numere en su cuaderno, pone cálculo mental y va a enumerar del 1 al 8. ¿Sí? ¿Ven la página? Sí, se ve. ¿Se ven? Ya. ¿Qué es eso, el quiz? Es un cuestionario online para responder rapidito, Ustedes tienen que ir contestando a medida que aparecen los ejercicios. ¿Ya? Vamos a empezar. Puse el nombre de la tía Fran aquí para que juguemos. Entonces, número 1, 6 por 5 más 600 dividido en 10 menos 31. A medida que van teniendo la respuesta, la pueden ir diciendo escribiéndola por chat. 49. 59. Ya, tenemos dos respuestas distintas. 59. 49. Ya, ganó la 4 Viole. ¿59? Sí. Muy bien. Número 2. 12 por 9 más 8 menos 17. 99. 88. 99, tía. Ya. La 1 es la que tiene más. La 1 ya. Sí. Muy bien. Número 3. ¿Te agrada esta manera de realizar el cálculo mental? Así viéndolo. Sí. Ya. Sí. Sí. Ah, justo. No tienen un poder Poder de sobre. de eliminar una opción que no es correcta. Vamos. 4. 15 por 5 menos 27 más 3. Ahí está en la pantalla, miren. 15 por 5 menos 27 más 3. 51. 54. Jorge. 51. Ganó la 4. 51. 51. Muy bien, chiquillo. Número 5. 17 por 2 menos 60 dividido en 2 menos 3. La 3. No, a ver. 1. 1 escuché y dicen la 3 que es 1. Sí, 2. 3. La 4 1. 1. ganó 1. 1. Súper bien. Número 6. 210 dividido en 7 menos 14 más 3. Más 3. 19. 19. Sí, tenemos más 19 que 10. ¿19? Sí, tenemos dos 19. 19. Uno 18. Bien, 19. 7. 180 dividido en 18 más 5 menos 13. 5 menos 3.
Dos. 2. He escuchado 2, Francisca. ¿Qué dice el chat? Dos. Sí, 2. sí, el que más lleva. Muy bien. La última. 81 dividido en 9 más 3 por 7 menos 14. Tiene michalas. 16. 17. 15. No, 16. 16. Buena, tía. 16 es la que más tiene hasta el momento. Muy bien, chiquillos. Excelente, no necesitamos usar ningún comodín. Muy bien. Me dice hola. Muy bien, entonces ahora que ya realizamos nuestro cálculo mental, vamos a ir, aquí chiquillos, recuerden que las clases online, usted presta atención y después copia la información, porque estas son clases resúmenes, ¿ya? Entonces tenemos 13 de mayo del 2020, objetivo de la clase, evaluar el aprendizaje de los números primos compuestos, descomposición prima y construcción de ángulos. La habilidad va a ser representar, argumentar y comunicar. Tenemos, en la clase número 6, vimos los siguientes conceptos. Vamos a sacar a Gato. Sí, vimos los conceptos que aparecen acá. Números primos son los números que solo tienen 2 divisores, es decir, incluyen el número 1 y el mismo número. Los números primos son, por ejemplo, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, etc. ¿Se entiende qué son los números primos? Sí, tía. ¿Sí? Ya. Ahora, los números compuestos. Los números compuestos son los números que tienen más de 3 divisores. ¿Sí? 3 o más. Es decir, incluyen el número que estoy buscando, el número 1 y otros números. Ejemplo de esos son el número 4, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12, el 14, etc. ¿Se entiende? ¿Cuáles son los números compuestos? Sí, ¿Sí? tía. Ya. Ahora, el número 1 dice que es un número universal. Debido a que es un divisor de todos los números naturales, no lo podemos clasificar ni como número primo y número compuesto. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en el número primo 2, el número 1 y 2 son divisores del número 2. Si yo tengo, por ejemplo, el número 4, voy a tener que los divisores de 4 van a ser 1, 2 y 4. Entonces el número 1, como está presente en todos los números, sean primos o compuestos, no se puede categorizar. O sea, no se le puede ubicar en ninguno de ellos dos. ¿Se entiende? Chiquillo, Tía, ¿lo puedo volver a explicar? Ya, el número 1 es un número que cabe en todos los números, sean primos o sean compuestos. Y como cabe en todos los números, no lo podemos clasificar solo en una de esas dos. Por eso el número 1 está solo. No va a ser ni un número primo ni un número compuesto. ¿Un poco mejor? Sí, tía. Ya. Ahora, la descomposición prima. La descomposición prima es cuando nosotros reducimos un número, no sé si se va a ver bien ahí el número que puse de ejemplo. Reducimos un número a su expresión prima más pequeña. Eso quiere decir que lo vamos a achicar tanto el número que vamos a dejar puestos puros números primos. Ejemplo, acá tengo el número 180. Yo voy a buscar números primos, o sea, números que multiplicados me den 180. ¿Se entiende eso? Sí. Ya. Sí. Por ejemplo, tengo que el número 12 por 15 me da 180. ¿El número 12 y el número 15 son números primos o son números compuestos? ¿Primos? ¿Primos? Escuché a una persona que dijo primo y a otro que dijo compuestos. Primos, tía. ¿El número 12 tiene 2 divisores nomás?
Compuesto. ¿Ya hay alguien que dice compuesto? Vicente. Vicente. ¿Mm? Chiquillos, el número 12, ¿tengo muchas combinaciones para hacer el número 12 o tengo solo una? Diferentes. Diferentes. Entonces, como tengo diferentes, ya no es un número primo, es un número compuesto. Compuesto. ¿Sí? ¿Y el número 15 es número primo, es número compuesto? Primo. Hay unos que dicen compuesto y otros que dicen primo. ¿Qué números multiplicados me dan 15? 3 por 5. ¿Ya hay cuál más? 15 por 1. Ya. Si tiene 4 divisores, ¿es un número primo? No. No. Por lo tanto, el número 12 y el número 15 son números compuestos. ¿Se entiende eso? Sí, sí, tía. Ya. Entonces, como son compuestos, voy a buscar por separado cada uno de ellos números que lo formen. Por ejemplo, acá, 12, ¿qué números multiplicados me dan 12? Me 6 por pusieron 2. 6 por 2. Muy bien. Entonces, ahora que tengo 6 y 2, ¿6 es número primo o es número compuesto? Primo. ¿Qué números multiplicados me dan compuesto. 6? Compuesto, tía, compuesto. Ya, ahí lo pensé mejor. Compuesto. ¿Y el número 2? ¿Qué es? ¿Primo o compuesto? Primo. Primo, súper bien. Entonces, el número 2 lo dejo igual y lo bajo y busco qué números multiplicados me dan 6. ¿Cuáles son esos números? 2 por 3. 2 por 3. Y dijimos que el número 2 es primo y el número 3 es primo. Sí, también. También, entonces hasta ahí llegamos con la descomposición del número 12. ¿Se entiende? Hasta llegar a números primos. Sí, Ahora el profe. número 15. ¿Qué números multiplicados me dan 15? Tengo 3 por 5. ¿3 es número primo o es número compuesto? Primo. ¿Y el número 5? Primo. Primo. Muy bien. Entonces, cuando yo reduje, miren, 180 me quedó reducido a números primos, a los números 2, 3, 2, 3 y 5. Y si yo los multiplico, me tiene que dar 180. Entonces, veamos. 2 por 3, ¿cuánto es? 6. 6 por 2, 12. 12 por 3, 10, 36. ya. 36 por 5, 170. me faltó la reserva por ahí. De ver de nuevo. 36 por 5. ¿Alguien la tiene? 180. 180, muy bien, ¿ven? Entonces, redujimos en números primos, los multiplicamos y me da el número inicial que yo tenía. ¿Se entiende eso? Sí, ¿Sí? profe, pero ¿Mm? no entendí muy bien qué eran los números primos y los números compuestos. ¿Me los podría explicar de nuevo, por Sí. favor? Los números primos son los que tienen 2 divisores. Caben 2 números en él. Y los números primos chiquillos, yo me los tengo que aprender. ¿Cierto, Fran? Me los tengo que memorizar. Por eso yo acá les anoté algunos que son los que más van a usar. Por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19 y el 23. Los números primos, por ejemplo, ¿qué números caben exacto en el número 7? 7 por 1. 7 por 1. ¿Tengo más? No. 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 Entonces, como no tengo más, es un número primo porque tiene 2 divisores. ¿Se Siempre va a entiende ser mejor? por uno y por sí mismo. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que los números primos son los que pusimos aquí, todos los otros son números compuestos. Por ejemplo, tengo el 2 en primo y el 3 en primo, pero el 4 es compuesto. ¿Se entiende? Que tiene más multiplicaciones.
Sí, porque tengo más combinaciones de números para poder encontrar 4 que 2, ¿cierto? Sí. Lo mismo con el 10, ¿o no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende un poco mejor? Sí, tía. Ya. Franco, ¿tú entendiste? Franco Yo sí Ríos. entendí. Sí, profe, ya entendí mucho mejor. Yo Ya, mi amor. Genial. Ahora, lo otro que vimos en la clase número 7, vimos el mínimo común múltiplo, ¿ya? Y el mínimo común múltiplo, oh, perdón, he estado mal de mi garganta. También se conoce como MCM, que aquí yo lo puse entre paréntesis, y corresponde al múltiplo más pequeño entre dos o más números. Y además yo les puse acá, el primer múltiplo de cada dígito o número es el mismo número. ¿Sí? Entonces tengo dos formas de encontrar el mínimo común múltiplo. La primera es encontrar los múltiplos en común de los números escribiendo un grupo de múltiplos de cada número. Entonces yo tengo, ejemplo, busco el mínimo común múltiplo de 2, 4 y 6. Entonces, según la forma 1, me dice que yo tengo que buscar los múltiplos de cada uno de los números por separado. Entonces busco los múltiplos de 2, van a ser 2, 4, 6, 6, 8, 10, 10, 12, 12, 14, 16, 18, infinito. ¿Sí? ¿Se entiende por qué son múltiplos de 2? Sí. Ya. Luego buscamos los múltiplos de 4. ¿Sí? Y tengo 4, 8, 12, 16, 20, 24, 20, 28, 32. ¿Sí? Sí. Luego los múltiplos de 6. Tenemos 6, 12, 18, 24, 30, 36 y 42. ¿Sí? Ahora, de todos los múltiplos de cada uno de estos números, ¿cuál es el múltiplo que se repite en los tres? El 12, El 2. el 12. ¿El 12? 12. El 12. Entonces, el mínimo Sí. común múltiplo de 2, 4 y 6 es 12. ¿Se entiende? O sea, si tienen Sí. 3 números, tenemos que buscar el número en el que se repiten los 3. Sí, Ya. ese es. Ya, y la forma 2 es cuando usamos la tabla de descomposición prima. ¿Sí? Y en esta tabla tenemos dos pasos. El primer, mire, vamos a buscar el mínimo común múltiplo de nuevo de 2, 4 y 6 para que vean que si usan cualquiera de las dos formas está correcto. ¿Sí? Entonces primero tenemos que reducir los números a números primos hasta llegar al número 1. ¿Y cómo lo hago yo? En un lado de la tabla, en la parte del lado izquierdo, yo voy a colocar los números que necesito encontrar el múltiplo en común. Entonces yo puse 2, 4 y 6. ¿Sí? Al otro lado de la tabla, yo voy a colocar los números primos que voy a usar para ir dividiendo los números que tengo a la izquierda y reducirlos hasta llegar al número 1. ¿Sí? Ahora lo que hago es dividir. Veo cuántas veces cabe el 2 en el 2. Una. Una, hasta ahí llegó, ¿cierto? El 2 en el 4, ¿cuántas veces cabe? 2. 2, y coloco el 2. El 2 en el 6, ¿cuántas veces cabe? 3. 3, y lo coloco. ¿Puedo volver a usar el número primo 2? No. Sí. Unos me dicen que sí y otros me dicen que no. Sí. Sí, porque aquí tengo un número 2, entonces lo puedo volver a usar. Entonces te digo, ¿cuánto cabe el 2 en el 2? Una. Una. ¿El 2 en el 3 cabe exacto? No. No, entonces yo bajo el 3. Y ahora busco el número primo, ocupo el número primo 3 y divido. 3 en 3, ¿cuánto me cabe? Una. 1. ¿Sí? Entonces aquí ya hice una división sencilla usando puros números primos y dividí los números que tenía que buscar hasta que todos llegaron a 1. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es multiplicar todos los números primos que obtuve. ¿Sí? Entonces yo voy a multiplicar 2 por 2, ¿cuánto es? 4. Y 4 por 3, 12.
12. Entonces, el mínimo común múltiplo de 2, 4 y 6 es 12. ¿Se dieron cuenta que nos dio lo mismo? El mismo mínimo común múltiplo. Sí, tía. ¿Sí? Yo sé que una es más fácil que la otra de resolver, ¿cierto, tía Fran? Sí. Ahí tienen Pero que es más... elegir ustedes la que le acomode más. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Ahora, yo quiero saber si alguien tiene dudas de las actividades del libro, sino para pasar a un cuestionario. Chiquillos, ¿alguien tiene dudas del libro? No. ¿Pero del libro o del cuadernillo? O de cualquiera de las dos, mi amor. Son actividades muy similares las del libro con el cuadernillo. Todavía no puedo resolver la Franco, eso lo vemos nosotros dos después, ¿ya? Ya. Ya te voy a fijar una hora para que lo resolvamos juntos, ¿ya? ¿Ya? Además del Franco, ¿alguien más tiene una duda del ejercicio? ¿O todavía hay algunos que no? Si hay alguno que todavía no la hace, no importa. Pero díganos si no, si no. ¿Ya? Sí. Ya. Ya. Vamos a hacer este juego, ¿ya? ¿Les parece? Ya. Ya. Este juego trata de números primos, números compuestos y mínimo común múltiplo, que es lo que vimos ahora. Bueno, Ya. Ya. coloquen cuestionario Ya. pongan cuestionario 1 en el cuaderno y ponen y enumeran del 1, parece que son 20. Ya. Vamos. No, 18. Número 1. La siguiente lista de números son todos números compuestos. Aquí, vean los números y vean si todos son compuestos. No. No. Ya, ¿cuál es? Donde No. todos son compuestos. La 2. La 2. La La 2. 2. ¿La 2? Sí. la 2. Súper bien, chiquillos. Número 2. ¿Cuál de los siguientes números es primo? ¡Qué difícil! 63. ¿Hay números que multiplicados me den 63? No. 64. Sí, 64 la 3. Yo 64 tengo una multiplicación que me da 64. 8 por 8. Entonces ya no es ni la 3 ni la 4. Entonces está entre la 1 y la 2. La 2. La 2. ¿Seguros? Sí. La 1. La 2. Tengo 1 y 2. Fran, ¿cuál Dos. gana? Va ganando la 2. ¿La 2? Era la 1, tía. Era la 1. El que dijo la 1 la tenía La bien. 1, tía. ¿Cuál de los siguientes números es compuesto? Oh, al revés. 53. 23. 53. 53. Compuesto. Acuérdense, tienen que buscar multiplicaciones que den esos números. 47. Ay, 43. La 4. ¿La 4? Tenemos 1, 4 y 2, 3. Ya. Y el David dijo 63. David, estabas bien. Ahora queremos saber cuál de estos es un número primo. Ya, esta está fácil porque estaba en la lista. ¿Cuál de esos números es número primo? 23. Ya. ¿Está en la lista, tía? Sí, estaba en la lista. 23. 23. He escuchado varios 23, Sí. Fran, ¿y tú? 23. Sí. Tenemos 3 votos. Muy bien. Nos ganamos un poder. Número 5. ¿Cuál de los siguientes números es compuesto? 21. Hay uno solo. ¿Cuánto? Más fuerte, chiquillo, porque no lo escuché. 31. 31. 51.
Sí. Sí. Muy bien. Están entendiendo la mecánica. Me encanta. ¿Cuál de los siguientes números no es un número primo? No es un número primo. ¿Cuál es? El 9. El 9. Ya, no puedo al tiro. Muy bien. 7. ¿Cuál de los siguientes números no es ni primo ni compuesto? Aquí es solo uno. El 1. ¿Ah? 1. El Todos 1. votaron por el 1. Muy bien, chiquillos. Otro poder. Estos que son No. geniales. Vamos. Ya, esta está más compleja. Dice, seleccione la factorización prima de 24. Yo les voy a dar una pista. Vimos que para hacer la factorización prima de un número no podemos usar solo dos opciones. Así que yo les doy de pista que tiene que estar aquí. ¿Y cuál es la otra pista que les podemos dar, tía Fran? Si al final todo se multiplica. La 1. Y listo. ¿Cuál es? La 1. La 1. Ahí probemos. 2 por 2. La 2. La 2, La dos. alguien dice la 2. 2 La por dos. 2, ¿cuánto es? Ah, no, espérense. Yo. 4. 4 por 2. La 2. 8. 8 por 3. La 2. 24. 24. ¿Es la 1 o es la 2? La 1. La 1. Muy bien, chiquillos, recuerden que la factorización prima se multiplica en números primos. Un número natural es compuesto cuando. ¿Cuándo es un número compuesto? Cuando se puede dividir por uno y sí mismo, cuando se puede dividir por 2 y su resultado es un número primo, tiene más de 2 divisores distintos, cuando el dividir 2 por 2 su resultado es exacto. ¿Cuál es? La 3. La 3. ¿La 3? La 3. ¡Súper bien! Oh, mira, nos van a dejar arreglar alguna que hayamos hecho mal. ¿Cuál de estos es un número compuesto? La 63. ¿63? Sí, la primera. Muy bien. La arreglamos, la arreglamos. ¿Otra vez? El mismo. Sí, pero eso igual no sirve porque se va quitando una... Aquí, 2 elevado a 3 por 7 es la factorización prima de. Cuando está elevado a 3 quiere decir que se repite. Eso quiere decir que va a ser 2 por 2 por 2 por 7. ¿Cuánto es? ¿Qué significa no? 42. 2 por 2 por 2 por 7. ¿Cuánto es? 42. 42. 42, tía. ¿Seguro? Ah, 52. Ah. 57. ¿El número 15 es un número primo o compuesto? ¿Lo dijimos? Compuesto. Compuesto. Muy bien. ¿Cuál es la factorización prima de para 50? Recuerden que son números primos que se multiplican. La 2. La 2. La 2. Recuerden ¿La que se 2? utilizaban los números primos. 3. ¿El 50 es La número tres. primo? 3. ¿El La número tres. 25 es número primo? La 4. No. La 1. La 1. En la 1 recuerde que no están multiplicando. La Ahí 4, solo tía. pusieron La uno. 4. Ahí hay más que dijeron. Sí. Recuerden que la factorización prima, como dijo la tía Fran, siempre se multiplica. Y tienen que ser números primos. Sí. Ahora, los números primos entre 10 y 30 son... Yo lo anoté al inicio. Si pusieron atención, a lo mejor se acuerdan. La 3. La 3. Números primos. La Primos. 4. La 4. La 4. ¿La 4? Se va ganando eso. La primera. Muy bien, la 4, chiquillos. Bien, estuvieron súper atentos. La factorización del número 37.
es 3 por 7. No es posible porque 37 no es un número. Oh. Es 7 por 5 más 2. No es posible porque es un número primo. Dime los números que tengo que anotar. Son los números de la pregunta y anotar la respuesta al lado, Maite. La 2, tía, la 2. ¿La 2? Ya, ¿qué más? ¿No es un número? ¿No es un número 37? ¿La 4? La 4. ¿La 4? Ya. Sí, esa va ganando. Muy bien. Todos esos 37 es números número van primo, chiquillos, ahí tienen que anotarlo. Y 37 es un número. Sí, pues, ¿cómo? Selecciona la factorización prima de 80. Ya, aquí ya. La 4. 40 es un número primo. No. No, ya La entonces. La primera. La La tercera. ¿Por segunda. 2? ¿Cuánto es 2 por 2? 4 y 4. 4. ¿Por 5? La segunda. La tercera. Franco dice la segunda, otros dicen la tercera. Ya, le vamos a hacer Recuerden que caso. tiene que haber números primos para hacer esto. Aquí yo no veo números primos. El 2, Ya. tía. ¿La 2? Ya. Muy bien. Muy bien, Franco. Número 16. Un número natural es primo cuando. ¿Cuánto es primo? Se multiplica. Según aquí la alternativa. La primera. ¿La primera? La primera. La primera. La primera va ganando. Muy bien. Recuerden que es primo cuando es por uno y por sí mismo. Selecciona la foto. La factorización prima del número 45. ¿Cuál es? Prima. ¿Sí? 4. ¿La 4? La primera. En la primera 9 es un número primo. No. Me dicen la 4. Vamos. Súper bien. La última. La factorización prima de 100 es. Está difícil. Está más difícil porque tiene potencia aquí. Vamos. Recuerden que cuando está elevado a 2, yo multiplico 2 por 2 por El número, 5 por 5. el número chiquitito significa la cantidad de veces que se va a repetir el número Grande. La primera. ¿Vale? Recuerden que tienen que ser números primos. La primera. La tercera. La tercera dice el Franco. ¿Ya qué más? Uno dijo la primera. Si el David dijo la primera y la Maite dijo la tercera. La segunda. La tercera. El Jorge dice la segunda. Ya. ¿Qué vamos a hacer al azar? Capena, netene, tú saliste tú. Era la tercera. Ya, muy bien. Mire, nos van a dejar arreglar una. ¿Cuál de los siguientes números es primo? Fácil, 63. 63. 63. Ese número es compuesto. 61. ¿Otra más? Se volvieron a equivocar en eso. Ya, vamos a seguir con nuestro power. Pero súper bien, chiquillos, ¿cierto, Fran? Sí, súper bien. Súper bien. Ya. Luego, en la clase, miren, pasamos a la clase 8, lo que vimos era cómo construir un ángulo. Ahí, construir un ángulo. Y tenemos que, para construir un ángulo, primero tenemos que dibujar un punto de origen, trazar una línea con nuestra regla, paso 1. Luego colocamos el transportador, ¿sí? Y lo colocamos al centro para poder utilizarlo. El paso número 3, marco los grados que me están pidiendo. Acá me dice que vamos a medir uno de 70 grados. Entonces mi transportador cuento de la derecha hacia la izquierda hasta llegar al 70, lo marco y luego que lo marco, con mi regla que hago yo, trazo el lado final de mi ángulo y me queda formado mi ángulo de 70 grados. ¿Duda con eso? ¿Cómo hacer un ángulo? ¿Duda? No.
¿No? Pero el ángulo se hace con el transportador o con una regla normal. Con el Con el transportador y la regla. Ah, ¿Está las viendo dos el dibujo? Primero, traza para colocar uno de los rayos, usamos la regla, pero después para marcar el ángulo tenemos que usar nuestro transportador. Y luego volvemos a usar la regla para hacer el otro rayo. Por eso el transportador tiene un círculo al medio. ¿Sí? Yo pensé que Ya, era pequeño. súper bien. Ahora, había otra forma que era copiar un ángulo, ¿sí? Y para copiar el ángulo nosotros íbamos a usar nuestro compás. Entonces decía que teníamos que copiar, usando el compás, el ángulo que tenemos formado aquí, que era 60. Entonces, lo primero que hacíamos era medir con el compás desde el punto F hasta el punto E. Y es lo que se muestra aquí. Marcamos el punto F, pusimos el compás y luego marcamos. Se muestra ahí que tiene como una rayita. ¿Se dan cuenta que el compás hace como unos globitos como circulares? Como si fueran arcos. Aquí marca y marca el punto E. Luego de que tenemos marcado el punto E, en el ángulo original, ¿qué hacemos? Medimos la abertura del ángulo. ¿Se ve? ¿Se entiende la abertura? Porque ponemos el compás en la letra E y abrimos hasta la letra G, que está acá arriba. ¿Se entiende eso? ¿Chiquillo? ¿Me entienden? Sí. Ya. Luego hacemos lo mismo. Tomamos esa misma abertura sin moverla y la traspasamos al ángulo que estamos dibujando. Vamos a poner el compás en la letra E y vamos a marcar en la letra G el ancho, ¿sí? Y luego que marcamos la letra G, utilizamos nuestra regla y trazamos el rayo y nos va a quedar un ángulo copiado igualito al ángulo que valía 60. ¿Se entiende? Sí, tía. ¿Sí? Tía, ¿puede volver a explicar? Copiamos un ángulo. Para copiar el ángulo, nosotros usamos el compás. Y el compás lo que hace es medir de vértice a vértice. Por ejemplo, lo primero que hicimos fue trazar una recta donde colocamos el punto F. Fíjense acá. Entonces ocupamos nuestro compás, lo colocamos en el punto, en el vértice F y lo agrandamos hasta llegar al vértice E. Luego que lo agrandamos, tomamos esa medida y marcamos acá, nos ponemos en F y marcamos la E. Como que corrimos el transportador para el lado. Luego de eso, medimos la abertura del ángulo, fíjense, porque el ángulo se llama EFG. Entonces, la abertura está entre el vértice E y el vértice G. Entonces, agrandamos nuestro compás y marcamos desde el punto E una línea que va a ser nuestro punto G. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya. Y luego de que tenemos marcado el punto G, lo único que hacemos es trazar un rayo desde la E, desde la F a la G. Y copiamos el ángulo. ¿Sí? ¿Y cómo lo compruebo yo? Tomo mi transportador y mido el ángulo que formé. Y si mide 60 grados, está correcto. ¿Sí o no, Fran? No sé si tendrán dudas los chiquillos. No, no tenemos duda. Ya. Y para terminar, nosotros en esta página del libro, teníamos que hacer muchos ángulos, dibujar muchos ángulos. Y yo los trabajos que alcancé a revisar, había muchos ángulos. Y ahí yo puedo ver que ustedes sí están trabajando. ¿Ya? ¿Alguien tiene dudas? Porque estas páginas son solo de hacer el ángulo. O de ver cuánto mide un ángulo. En la página 68 y 71, tía. ¿Sí? Se dibujan ángulos.
Martín, escribe nomás. Ya, Cedric, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. ¿Usted va a subir esta clase? Que yo llegué tarde por eso. sí. Y ahí No las una mandé para pregunta. que las subieran, de hecho. Yo siempre las mando antes, chiquillos, se lo he dicho. Ya. El Cedric se ha conectado un poquito, por eso a lo mejor no. Sí. Es que se cae el Cedric. Ya, chiquillos. Entonces vamos a hacer un último cuestionario para ver cómo está nuestro aprendizaje de estas clases que hemos tenido. Aquí hay preguntas de la clase de ayer y de la clase de hoy día. Así que vamos a ver cómo nos va. Son 15 preguntas. La número 1. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 4, 6 y 8? ¿Cuál creen ustedes que es? Esa la Un hicimos en la múltiplo, clase. sí, un múltiplo que tenga el número 4 al 6 y el 8. El 12. 12. ¿El 8 tiene al 12? 16. ¿El 6 tiene al 16? 16. En las tablas de multiplicar, ¿el 6 tiene al 16? Ya, la primera. 24. La primera 24. La Ahí primera, como que escuché 24. Muy bien. Ah, chiquillos, acuérdense que tiene que ser un múltiplo que tenga los 3 números. ¿Cuáles son los tipos de ángulos que miden menos de 90 grados, más de 90 grados y exactamente 90 grados? Agudo, obtuso, recto. La segunda. La 2. ¿La La 2? 2. ¿Ya? ¿2? Las dos van Muy ganando. bien. Número 3. ¿Qué es un ángulo? Lean ahí y díganme cuál es. El ángulo es una. El ángulo es una bermuda. La última, la 4. ¿La 4? La 1. Estoy, Tenemos la 4. hay 4 y 1, Fran. ¿Cuál gana? Fran, 4. empate. La 4. Ahí La escuché 4. más 4. Muy bien, la 4. La número 4. ¿Cuál es el orden para resolver los ejercicios combinados? La 1. Lean bien. También el orden. Recuerden que esto lo vimos ayer. La 4. Paréntesis. La 4, ya. La 4. Ya. Sí, la 4. La La 4 es la que 4. más tiene votos. Muy bien. Bien. Ganamos un poder. Lata. Número 5. ¿Cuál es el resultado de 12 por 3 más 20 dividido en 2 menos 2? 40. No. Uy. A ver. Me equivoqué, ¿no? 39. 39. Tenemos la 2 y la 4 como respuesta. Necesito que más personas 39. respondan. Y ahora sí, Ahí la salió, 4. 39. 39. Muy bien, chiquillos. Número 6. ¿Cuáles son los primeros 5 números primos? Ya, esto lo vimos recién. Ah, Sí. eso es fácil. La 2. ¿La 2? La La 2. 2. Sí. Muy bien, chiquillos. Estuvieron atentos a la clase. Me encanta. 7. ¿Cómo se traza un ángulo? ¿Qué tengo que escribir aquí? Con el transportador. Con el transportador y la regla. Usar transportador. Usar transportador. Regla. Transportador y regla. Ya, ¿nada más? No. La regla Y un lápiz para circular. dibujar. No, tía. También, ¿cómo se llama esa cosa que hace la circo? La regla circular. Ah, que era el... El transportador completo ese. Ya, veamos si eso es. Tuvimos parte del puntaje. Algo nos faltó.
¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 5, 15 y 30? Recuerde que tiene que ser un múltiplo de cada... de los 30. 30. 30, ya. 30. 30. Muy bien, ¿no? Y ahora al tiro. ¿Listo, Fran? Sí, estamos mejorando. Es el múltiplo más pequeño entre dos o más números. Esta definición corresponde a descomposición prima, número mínimo común múltiplo, números compuestos, número 1. En la misma definición está la clave. Mínimo común múltiplo. Ya, la 2. Común múltiplo. Sí, esa va ganando Violet. Muy La bien, 2. chiquillos. Bueno, tienen otro poder. Ah, porque terminamos la... 10. No. Oh, aquí dice a continuación, un helado, un cono de helado y la separación de los dedos cuando hacemos paz. ¿Qué ángulo se forma? Recto. Cuando hacemos Hagan el símbolo paz con sus dedos. agudo. ¿Qué ángulo es? Sí, agudo. Agudo. va Agudo, ganando. muy bien. ¿Sale paz? 11. ¿Cuál es la relación entre los factores y divisores del número 40? ¿Cuáles son los factores y divisores del número 40? 30, 40, 50, 60. Factores. Son los números que nos dan 40. ¿Cuáles son todos los números que nos dan 40? La 2. Esa no. La 2, ¿ya? La 2. La 2. ¿Fran? Sí, tengo ¿Cuál va a solo ganar? votos para las dos. Pero ¿Solo son votos? dos. 2. ¿Qué opinas? La 2 ya. La 2, ahí hay más. Sí, todos dicen las dos. No, La era la 4. Era la 4. ¿No me dio el 2? Los ángulos se clasifican por ninguna es correcta, altura... La 4. ¿Ah? La 4. La 4, ¿ya? ¿Quién más? La 2. La 2. 4, 2. No. No. Lucy, Daniel, Joaquín, Cedric. ¿Cuál tiene más La votos? 2. La Estamos Lucy dice la empate. 2. Estamos empate. Ahí cogieron La 4. 4. Sí, Ya, la 4. 4 ganó. Correcta. 13. La definición son números que dividen en forma exacta a otro. ¿A quién corresponden? ¿Divisores, ¿Múltiplos? números primos, múltiplos o factores? La 3. Son números que Digo la 1. ¿La 1? ¿Ya? Sí. La 4. La 1. ¿La 1? La 1. Es divisor y los La divisores. 1, ya. ¿Hay más uno, cierto, Fran? Sí, hay más uno. Muy bien. ¿Cuál es el ángulo que mide entre 91 grados y 179 grados? Obtuso. Obtuso. Muy bien. La última. Vamos, ¿qué nos queda? Ocupemos un power up. Ah, nos queda la última, Franco. Es que nunca lo ocupamos. Ya, a ver, vamos a ocupar el 50-50. Ya, ¿cuál es la descomposición prima del número 20? La 2. ¿La celeste o la media rosada? La celeste. Rosada. ¿Quién más celeste? Celeste. Hay más Muy celeste. bien, chiquillos. Jorge, recuerda Terminamos. que esos números tienes que multiplicar y te tiene que dar el resultado que te están pidiendo. Ya, chiquillos. Después de que ustedes transcriban a su cuaderno la información, tienen que responder las preguntas que te falta aún por comprender, qué actividades realizarás para poder mejorar en tus aprendizajes y cuáles son las 2 cosas que haces ahora para aprender mejor matemáticas. Escribir qué aprendieron hoy y qué me falta por aprender. Chiquillos, eso fue nuestra clase de hoy día. ¿Les gustó? Sí. Sí. Ya, chiquillos, genial. Para la próxima semana, la tía Fran les quiere pedir algo. Sí, ¿Qué es? necesito que para que hagamos este juego que estábamos haciendo, recién estos test, hagan en una hoja, en cualquier cosa, una tarjeta, da lo mismo el porte, con los números, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, para que sean las alternativas. Y veamos que todos participen, ¿ya?
Ah, ya, ya. En ya. una hoja tengan las tarjetitas, puede ser en cartulina, lo que sea, pero que se note bien la alternativa que van a tener, para que vayamos anotando. Sí, porque, como dice la tía Fran, a partir de la próxima semana vamos a hacer el quiz una vez al final de la clase. Entonces ahí vamos a prender todas nuestras cámaras y le vamos a ir haciendo la pregunta y ustedes nos van a mostrar su alternativa. ¿Ya? ¿Les parece? Martín, diga. Sí. Yo tenía una pregunta. El Martín Martín, tiene una ¿cuál? pregunta. Que si le llegó mi trabajo. Se llegó el juego. Había un correo que me llegó Profe, tuyo, pero ¿qué no había había que trabajo adjunto. Y Profesora. no me he metido a revisar trabajos. Hoy día me voy a meter de nuevo. ¿Ya? En todo caso, yo respondo todos los correos, Martín. Así que si no me ha llegado, yo te mando uno diciéndote que no me ha llegado. ¿Te parece? Sí, gracias. Ya, Profesora. ya chiquillos, Joaquín nos tenía una vamos. pregunta. Ah, tía Fran, diga. El Joaquín. Le llegó el video que le mandé y los demás Sí, trabajos. Joaquín, yo tengo todas tus cosas. Sí, Profe, ¿qué dijo que había que hacer en el cuaderno? anotar las preguntas que salen en el Power y responderlas. Sí, los cuadritos resúmenes que les mostré, todo eso se escribe en el cuaderno de la clase de ayer y de hoy día. ¿Ya? Ujú. ¿Sí? Blanco, Ya le te voy a mandé el de ayer a la tía Sarita y hoy día le mando el de hoy día, ahora se lo mando al tiro que terminamos la clase, ¿ya? Para que lo tengan. Cuídense mucho, mis niños Profe. bellos. Chao, Nos vemos Ya. el martes. Chao. 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 Chao.